Entonces, buenos días chicos. Entonces, en esta ocasión les explicaré las relaciones trigonométricas y cuándo van a ser necesarias para su uso. Entonces, por favor, quiero que tomen apuntes de todo lo que voy a explicarles hoy acá y debe estar en su cuaderno. Entonces, eh, para empezar, yo cómo sé cuándo voy a aplicar las relaciones trigonométricas. Entonces, anteriormente veníamos trabajando con triángulos rectángulos en que teníamos dos lados. De esta forma ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, pero ya cuando tenemos relaciones trigonométricas, solo vamos a tener un lado, lo que me quiere decir que ya no podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a tener dos ángulos, el ángulo recto y alguno de los otros dos ángulos menores de 90 grados. Entonces, ¿yo cómo voy a saber cuáles son las relaciones que debo usar? Entonces, por ahora existen tres relaciones, las cuales son el seno, el coseno y la tangente. Entonces, inicialmente, el seno me está relacionando el cateto opuesto con la hipotenusa. El coseno me está relacionando el cateto adyacente con la hipotenusa. Y por último, la tangente me está relacionando el cateto opuesto con el adyacente. ¿Listos? Entonces, para poder recordar cuáles son las relaciones, existe una palabra que me va a relacionar todo de una vez y la vamos a tener en cuenta. La cual es SOHCAHTOA. Entonces, si nos damos cuenta, la S es la inicial de seno, la C es la inicial de coseno y la T es la inicial de tangente. Entonces, SOHCAHTOA, si nos damos cuenta, el SO me está representando el cateto opuesto sobre la hipotenusa, porque la H es muente, no la vamos a tomar. Entonces, la C va a ser coseno, que es el cateto adyacente, que es la inicial de adyacente con la hipotenusa, y la tangente me está relacionando el cateto opuesto y la hipotenusa. Si nos acordamos de esta palabra, nos vamos a recordar cuáles son las relaciones que están manejando cada una de las relaciones trigonométricas, en este caso en el seno, coseno y la tangente. Entonces, por ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. El cual es, si nos damos cuenta, en el triángulo tengo la hipotenusa y dos de sus ángulos, en la cual es uno de 36 y el otro de 90. Entonces, ¿cómo sé cuál es la relación que debo usar? Tengo que usar una que tenga implícita la relación de hipotenusa, que tenga la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es? Entonces, en este caso, vemos que el seno tiene hipotenusa y el coseno también. Entonces, en este caso, yo voy a tomar el seno. ¿Listos? Entonces, tomé el seno de teta, o sea, el seno del ángulo, el de menor a 90 grados, va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, lo que hago es reemplazar. Entonces, pongo seno de 36, este ángulo que tengo aquí, va a ser igual a x, o sea, el cateto opuesto que no conocemos, y sobre 12. 12, ¿quién es? Pues la distancia que hay de la hipotenusa. Entonces, para dejar la x solita, tomamos este 12, lo pasamos al otro lado a dividir. Por lo tanto, me queda que 12 por seno de 36 va a ser igual a x. Ya cuando tengamos eso, ya podemos hacer la operación. Entonces, primero hacemos el seno de 36, que vale a 0.587785252. Ese lo multiplicamos por 12, va a ser igual a 7.053. Ese es un valor aproximado. Entonces, el cateto opuesto va a ser a 7.053 valor aproximado. Porque en realidad son todos los números y hasta más de los que me aparecen en la calculadora. Entonces, ya tengo dos de los lados. Entonces, para poder encontrar
la otra, entonces, si nos damos cuenta es el cateto adyacente. Entonces, en este caso vamos a tomar cualquiera o alguna de las relaciones que tenga implícito el cateto opuesto o la hipotenusa. Entonces, yo voy a coger por ahora el coseno, que me está relacionando igualmente el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, de esta manera se va a resolver como en el caso anterior, pero ya utilizando la relación de coseno. Entonces, me queda 30, el coseno de 36 grados es el mismo ángulo, va a ser igual a x, el cateto adyacente sobre 12. 12 quién es, pues la distancia de la hipotenusa. Entonces, para dejar la x solita, lo paso el 12 al otro lado a multiplicar, por lo tanto me queda 12 por coseno de 36 igual a x. Entonces, saco el coseno de 36, es igual a 0.8096994 por 12, eso va a ser igual a 9.7082, eso es un valor aproximado. Entonces, por lo tanto, me queda que acá ya tenemos los dos lados, los tres lados del triángulo, solo me queda encontrar el último ángulo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, 90 es el ángulo recto, más 36, eso es igual a 126. Ese 126 se los voy a restar a 180. ¿Por qué? Porque esa es la suma de todos los lados de un triángulo, de todos los ángulos internos de un triángulo. Entonces eso me va a dar igual a 54. Es el otro ángulo. Entonces, por ende, como ya tengo los tres lados y los tres ángulos, entonces ya doy por terminar que solucione el triángulo. Entonces, otro ejemplo es este. Si nos damos cuenta, es muy parecido al anterior, pero ¿qué tenemos? Tenemos en la otra posición el ángulo y tenemos igualmente la hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es la relación que vamos a usar? Entonces, para empezar, tenemos que tomar alguna que tenga hipotenusa. Entonces, en este caso es el seno o el coseno. Los dos tienen la hipotenusa. Entonces, en este caso voy a empezar con el coseno. No importa, también puede tomar el seno. Entonces, pongo que coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, reemplazando coseno de 45, el ángulo que tenemos acá de menor de 90 grados, igual a x, que es el cateto adyacente que no conocemos, y 16, que es la distancia de la hipotenusa. Entonces, para dejar a x solita, pasamos este lado al otro lado a multiplicar, y nos queda que 16 por coseno de 45, entonces sacamos el coseno de 45, eso va a ser igual a 0.707106781 por 16. Por ende, me va a quedar que va a ser igual a 11.313 el lado del cateto adyacente. Ese va a ser igual a 11.33. Entonces, ya tengo ese lado. Entonces, voy a buscar el otro lado. Entonces, puedo tomar cualquiera. ¿Por qué? Porque, digamos, una que me esté relacionando el cateto adyacente o la hipotenusa. Entonces, y el opuesto, que es el que me hace falta, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar en este caso, yo tomé el seno, pueden tomar también TGT, pero esta es más sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos también la hipotenusa como en la que hemos venido trabajando anteriormente. Entonces, cojo el seno del 45, el seno del ángulo, y va a ser igual a x, que es el cateto opuesto que no conocemos, sobre la hipotenusa, que es igual a 16. Entonces, para dejar la x solita, pasamos el 16 al otro lado a multiplicar. Por ende, me queda que seno de 45, 16 por seno de 45 igual a x. Entonces, para esto solucionamos. Primero sacamos el seno de 45. Entonces va a ser igual a 0.707106781 por 16.
Entonces, esto va a ser igual a 11.313. O sea, esos dos lados van a ser exactamente iguales. ¿Listo? Esos dos lados son iguales. Entonces, por último, ¿qué me queda? Encontrar el otro ángulo. Entonces, si sabemos acá 90 más 45 es igual a 135, y 235 se lo voy a restar a 180. Eso va a ser igual a 45, por ende, ese me va a valer 45 grados. Entonces, como ya tengo los tres lados del triángulo y los tres ángulos, entonces ya doy por entendido que el triángulo está totalmente solucionado. Ahora voy a explicar este último ejemplo. En que, si nos damos cuenta, tengo ahora en este caso el cateto adyacente y en un ángulo de 45 grados. Entonces, para esto siempre vamos a tener en cuenta uno, que me esté relacionando el cateto adyacente. Entonces, tengo el coseno o la tangente. Pero en este caso voy a utilizar la tangente como para variar. Entonces, la tangente va a ser igual al ángulo teta igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la tangente de 45, que es el ángulo que tenemos, va a ser igual a x, que es el cateto opuesto que no conocemos, va a ser igual a sobre 37. Entonces, igualito que los ejemplos anteriores, para dejar la x solita lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces, por lo tanto, me queda que 37 por tangente de 45 va a ser igual a x. Entonces, la tangente de 45 va a ser igual a 1, y 1 por 37 pues me va a dar 37. Entonces, ya tengo el, el cateto opuesto, que se va a ser igual a 37. Entonces, ya lo tengo. Entonces, lo último que me falta es encontrar la hipotenusa. Entonces, una que me relaciona la hipotenusa puede ser el seno o el coseno. Entonces, yo tomé el seno. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar. Entonces, seno de 45 va a ser igual, aquí va a cambiar un poco porque la X me va a quedar debajo. Entonces, muchas pilas y pongan mucha atención en este caso. Entonces, tengo que el adyacente es igual a 37. No me... Entonces, tomando el seno de 45 va a ser igual a seno de 45. Recordemos que el cateto adyacente y el opuesto son exactamente iguales. Entonces, tomo seno de 45 igual a 37 sobre x. Pilas acá. Entonces, si vemos la x está abajo. Entonces, para poder despejar, vamos primero a pasar la x al otro lado multiplicando, para que me quede que x va a ser igual a seno de 45. Igual a 37. Entonces, para dejar en ese caso la x solita, el seno de 45 lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces me queda que x igual a 37 sobre seno de 45. Y en este caso ya podemos tomar la calculadora y podemos 37 dividido por el seno de 45. Se va a ser igual a 52.325. Eso va a ser igual a la hipotenusa.
En este caso, para los ángulos, vemos que es el mismo caso anterior. Entonces, este va a ser igual a 45 grados. Y entonces, ya por ende, ya tengo los tres lados y los tres ángulos. Entonces, ya está totalmente solucionado el triángulo aplicando las relaciones trigonométricas. Entonces, para finalizar esta clase van a realizar la siguiente actividad que ya fue enviada previamente a su director de curso. Ya la deben tener ya la debieron haber enviado, entonces por favor la van a realizar. Entonces que tengan buen día.